seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Bien, decimos esto entonces, siempre hay un lugar en las cartas de Pablo para dar una serie de normas, podemos decirlo así, para la vida cristiana. Sobre todo para la armonía dentro de la iglesia, para la vida en iglesia, que es lo que nosotros manifestamos, ¿sí? Recuerden que en tiempos difíciles que había persecución, no eran demasiados hermanos y no tenían salones como nosotros donde se congregaban todos. Estaban en casa, se rotarían las casas, vaya a saber qué, porque obviamente no podían poner un cartelito en la puerta porque sabían que rodaban cabezas, había persecución. Pero independientemente de eso, la vida cristiana es a pesar de las circunstancias. No es que si es favorable vivo de una forma y si hay persecución, entonces vivo de otra. El cristiano tiene que manifestar a Cristo siempre, en las buenas y en las malas, ¿sí? Entonces también podemos tomarlo desde el verso 12 ya casi todo, como la salud de la iglesia. ¿Ustedes quieren saber cómo está la iglesia? El termómetro de salud o enfermedad está acá. Una iglesia no es saludable por la cantidad de actividades que tiene o por la organización. Qué buena organización. Sí, puede estar vacía. Si no hay amor, en la carta, ¿se acuerdan a las 7 iglesias? Dice, conozco que trabajás mucho, pero perdiste ese primer amor. Volvé porque si no saco el candelero. No vale de nada tener activismo, buenas organizaciones, si no está el Espíritu Santo ferviente, primero como individuos, como componentes del cuerpo de Cristo, pero después colectivamente como la iglesia del Señor. Entonces, ¿querés evaluar la congregación en la cual asistís? Esta es la salud, lo que acabamos de leer. Esto es primero, yo no estoy para evaluar al otro. No le hago la planilla al otro y le marco los casilleros, me la hago yo. ¿Por qué? Porque la evaluación es primero para mí, porque yo soy quien colabora con ese cuerpo, para bien a veces o para mal, ¿verdad? A veces somos un poco piedras de tropiezo para otro, pero lo que tenemos que ser es siempre, como dice acá, ser en favor de mi hermano, de mi hermana, en la medida que vamos creciendo en la gracia. Fíjense, en esta carta hay 4 veces Pablo dice, les rogamos. 2 de estas las acabamos de leer acá. Hay una similar, pero no literal, que Pablo dice, os conjuro. Tiene el mismo tenor, pero no es lo mismo, ¿sí? Pero cuando hay rogativas de Pablo en sus cartas, es porque hay algo fundamental que no hay que descuidar. ¿Y cómo empieza Pablo acá? Con esta serie de normas que muestran la salud de una iglesia. Acuérdense de esto. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a quienes trabajan y presiden y amonestan. Ese y, esa conjugación kai en el griego, es de personas que hacen estas 3 cosas. Por ende, ¿a quién se está refiriendo? A los pastores, a los obispos o a los ancianos.
Y no en vano, Pablo empieza a dar una serie de normas, de instrucciones, y empieza por a los que Dios puso como autoridad sobre la iglesia. ¿Hay normas para ellos? Seguro, pero no es el motivo que vamos a mencionar acá, que es lo que Pablo le dice, porque él le habla a la congregación. Primero dice, reconozcan. Ojo, esto no es darle un diplomita a fin de año o una medallita cuando lo estuviste criticando todo el año o lo estuviste contrariando. El verbo la actitud es algo continuo y cotidiano. Levanto la cabeza y lo miro y lo reconozco, no como, ahí está, vino o no vino, no es ese reconocimiento. Está hablando de una apreciación, de un respeto, ¿sí? No voy a ampliar mucho el tema sobre esto porque creo que lo conocemos, pero hay dos textos básicos. Uno está en Gálatas 6:6, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y esto ustedes pueden pensar, bueno, pero es muy ambiguo porque podría ser al maestro que se refiere. Y sí, es al que te enseña la palabra, pero en tiempos y en el contexto de Gálatas, los que instruían eran primeramente los pastores, los que llevan a la congregación a buenos pastos, ¿sí? Entonces, ¿de qué hago partícipe al anciano, al obispo, al pastor? De todo lo bueno. Y dice Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque son carismáticos. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Cómo qué? Como quienes han de dar cuentas. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que obedecerlos y sujetarnos a ellos? Para que lo hagan con alegría, dice el texto. ¿Y qué? Y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Para quién? Ni para ellos ni para el resto de la congregación. ¿Sí? Y esto, querido, es un imperativo porque es lo que nos corresponde a nosotros. Algunos siempre se centran en el otro lado de la balanza, decir, bueno, sí, pero con el pastor que me tocó en gracia, ¿no? Y empezamos a mirar, claro, las falencias que puede o no tener el pastor, pero acá hay mandatos para lo que me toca a mí. Yo debo obedecer y debo sujetarme. Y esto, fíjense que no dice ni porque te cae bien, ni porque es más carismático, ni porque sea más simpático, por causa de su oficio, de su trabajo. ¿Qué hacen? Acá menciona, hacen más cosas que estas, pero Pablo toca estas tres cosas. Dice, trabajan, ¿qué más? Presiden y amonestan. Bien. Tres palabras que desarrollo rápidamente. La palabra griega trabajo implica fatiga en este contexto de lo que se usa. Una fatiga o un trabajo duro. Velar por las almas que puso Dios a su cargo es un trabajo que genera fatiga, que genera cansancio. Y por eso dice, trabajan entre ustedes, no sobre. Están a la par. Y es la idea del pastor de ovejas. El pastor de ovejas continuamente estaba mirando, a ver, les miraba las patas, si no se habían enganchado y lastimado, miraban su lana, miraban todo, miraban si faltaba alguna. Y por eso la historia del pastor dice el que se da cuenta que falta una y ¿qué hace? La sale a buscar. Deja las otras, no las deja tiradas, las deja al cuidado, a la guarda y se va a buscar. Es decir, está. No es la idea que a veces vemos de pastores que nunca uno puede llegar a tener contacto con ellos. Pedís audiencia y pasás por 5 hermanos antes de poder hablar con ese pastor. ¿Tá? O rodeado de seguridad o en limusinas, ¿no? Como si fuesen gente encumbrada. No. Acá el pastor está trabajando con las ovejas, en medio. Esa es la idea. Después la palabra dice presiden. Esto no es que presiden reuniones, no se refiere a eso. La palabra se traduce en el griego como, vieron que en los requisitos dice que gobiernen bien su casa. Esa palabra de presidir es ponerse adelante. También se puede traducir como gobiernan
Y también a veces gobiernan queda como muy fuerte, ¿no? Al menos en nuestro contexto, que es como un gobernante que da, ¿no? Pero es así, tiene carácter de conducir o de dirigir. ¿Tá? Se pone adelante a conducir, esa es la palabra. Y la otra palabra que es amonestan, esta palabra, ¿saben qué? Como muchas palabras griegas toman el sentido de acuerdo al contexto. Nosotros a veces mezclamos lo que es exhortar con amonestar. Bien, que sí, necesita exhortación y lo tomamos como que necesita un palo el hermano, ¿no? Necesita que le pongan los patitos en fila, no. La exhortación va de la mano con la consolación y es el discipulado, es ir al lado, eso es la exhortación. La amonestación adquiere un tono un poco más imperativo en el sentido de la instrucción estricta. Y de acuerdo al contexto, ahora leímos ahí que a los ociosos, ¿qué hay que hacer? Amonestarlos. Esa amonestación a la que hace referencia ahí es la de reprensión. Hiciste esto mal. Ese es el sentido estricto de la palabra amonestar. Te están corrigiendo. Y no siempre va antes de eso la instrucción. Cuando un nene va a meter los dedos en el enchufe, vos no lo estás instruyendo. Mira, la corriente es mala. ¿Qué decís? Le pegás un grito. Salí de ahí. A veces el nene se asusta, a veces llora. Después lo instruís. Porque a veces se cree que no se puede amonestar si antes no hay instrucción. En la mayoría de los casos es así. Hay instrucción y después hay amonestación porque se está descarrilando. Pero no siempre, a veces directamente hay que ir con la amonestación, ¿sí? Sobre todo cuando hay peligro de que se afecte la integridad del cuerpo de Cristo. ¿Tá? Y la otra también acepción de esta palabra griega es la de advertencia. Te están diciendo así, el pastor te dice, si seguís por este camino, te va a pasar esto. ¿Tá? Así que fíjense cómo esta palabra amonestación puede significar muchas cosas. En el contexto primario posiblemente se refiera a todo esto, no en el contexto de amonestar a los ociosos. Ahora vamos a ver un poco de eso, ¿sí? Entonces, fíjense que es algo interesante, dice el 13, que los tengan como, no dice en estima, dice en mucha estima y amor. ¿Por qué? Por causa de su obra. Si a fin de año tuviste más quejas del pastor que aprecio, oración y ayuda, caíste en pecado. Estás en falta, estoy en falta. Si a fin de cuentas cuando hoy te nombro al pastor, te nombro a Adrián, ¿qué te vienen? ¿Sus defectos? ¿Te vienen enseguida de quejarte de él? ¿O te viene en el corazón el deseo de estima, de aprecio, de orar por él y de apoyarlo? Eso es personal, ¿no? Pero a veces, hoy toca por este texto de hablar justamente del pastor, pero esto lo bajemos también a cada uno de nosotros. Nosotros estamos siempre, dice, para bendecir, no para maldecir. Más adelante dice, no paguen a nadie mal por mal, ¿sí? Atado a este contexto, agrega, tengan paz entre ustedes. Y no es que está sueltito por ahí el tengan paz, está atado al contexto de la estima y el aprecio al pastor. Porque si no existe esto en la iglesia, y a mí me tocó vivirlo en Tandil, lo único que va a haber es murmuración, quejas, y se pierde la paz y la unidad que tiene que haber, que Cristo ganó en la cruz, y que nosotros a veces contrariamos. Y esto es lo que pasó y empezó a pasar en la iglesia en Corinto, se empezaron a formar camarillas, ¿no? Grupos. Y era triste porque lo que menos había ahí, ¿qué era? Amor, ¿sí? Y no había paz. Y Pablo dice, fíjense que tanto era el alboroto que había que llevaban sus asuntos a abogados del mundo. Tristísimo esto que pasaba en esta iglesia, ¿no?
está atado acá porque si no hay esto que Pablo nombra primero, es imposible que pueda haber paz. Y son bienaventurados, como dijo el Señor, los pacificadores. Y nosotros somos llamados siempre a estar en paz. En cuanto dependa de quién, de nosotros. A veces no depende de nosotros, ¿no? A veces vemos que hay cosas externas, pero en cuanto dependa de nosotros, el mandamiento es que tenemos que ser pacificadores. Verso 14, avanzamos. Dice, otra rogativa, la segunda de las 4 que hay. Fíjense, la primera rogativa importante, hacete cargo del anciano, del obispo o del pastor, ¿sí? La otra, hacete cargo de 3 grupos carenciados en la iglesia. Y acá nombra 3, pero hay muchos grupos de carentes en la iglesia. ¿Cuáles son esos 3 grupos? Los de poco ánimo. ¿Quién más? Los débiles y los ociosos. ¿A qué se refiere Pablo con estos 3 grupos a los cuales les ruega que se hagan cargo de estos? No porque sean carenciados hay que dejarlo. Bueno, ya, vení, juntémonos nosotros, está loquito, está chapa, ¿no? Ociosos, ¿quiénes son los ociosos acá? Bueno, esto implica 2 cosas. En el contexto de Tesalonicenses son los vaguitos, los perezosos, los que rehúsan trabajar y a los que Pablo después se vuelve a referir a ellos en la segunda carta, ahí en Segunda Tesalonicenses. Vamos rápido, yo se los leí ya en algún momento, lo volvemos a leer. Capítulo 3, verso 6. Fíjense, dice, ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande como desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Y vamos un poco más adelante, dice el 10, porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco. Bien, ese es el contexto inmediato de lo que se refiere acá con los ociosos. Ahora, secundario a esta carencia de gusto por el trabajo, había otra cosa que ellos hacían y tiene que ver con lo que esta palabra es atacos y viene se saca del servicio militar o de las filas, que significa que era aquel soldado que no era capaz de estar en fila. Y él tenía que marchar de una forma y el tipo se iba por otra. O tenía que mover los pies de una forma y el tipo, o sea, nunca estaba acorde. Por eso es que también en algunas versiones se traduce indisciplinados o insubordinados. Fruto de su ocio empiezan a generar esto. Y después se empiezan a meter en vidas ajenas. Por eso es que Pablo no dice que sostengan a los ociosos. ¿Qué dice? Que a los ociosos ¿qué hay que hacer? Amonestarlos. Es cierto que a veces en la iglesia se tiende a amonestar a todos. ¿Viste? Como que la amonestación es el comodín que vale para todo. Y acá Pablo claramente dice, no, a todos no hay que amonestar, a estos sí. Pero hay otros que hay que sostener, hay otros que hay que alentar. Ya será el tiempo. En todo caso, eso es la exhortación. Pero la amonestación viene cuando ya hay un incurrimiento en algo que está mal, ¿sí? Y estas personas generaban problemas en la congregación, porque no solo no hacían nada, seguramente criticaban a los que hacían y encima se metían en la vida de los demás. Estos grupos quedaron acá en el primer siglo, no hay más de esos, ¿no? ¿Qué les parece? El segundo grupo que dice los de poco ánimo. Bien, esto literalmente se llama, son los de alma pequeña. ¿Qué significa? Bueno, son los que necesitan una exhortación continua. Que estés al lado, que lo alientes, que lo ayudes.
por X motivos están ahí con falta de ánimo. En algunas traducciones se los traduce como tímidos, también van a encontrar. O pusilánimes, también de acuerdo a la versión. Pero está bien esto, tienen un ánimo débil. Y fíjense que no es la tarea pastoral. Acá Pablo no dice que esto le corresponde al pastor, aunque sí le corresponde, pero esto es un llamado ¿a quién? Porque es plural. Fíjense que Pablo le dice, les rogamos, o sea, les ruego a ustedes, así como les pedí que reconozcan a quienes los dirigen, a su pastor, a su obispo, ahora también les ruego que se fijen en estos tres grupos, porque de la necesidad de hacerse cargo de esto va a depender también la salud integral de la congregación. A los ociosos los amonestás, a los de poco ánimo, ¿qué hay que hacer? Alentar o exhortar, está bien, la exhortación tiene que ver con el aliento. Y el tercer grupo, ¿quiénes son? Débiles. Acá se complica un poco identificar quiénes son, si se refiere a débiles en salud o débiles en la carne. No se excluye a ninguno de los dos, a los dos grupos, ¿sí? Posiblemente acá tenga que ver más con un soporte espiritual y, ojo, y moral. Son débiles porque les cuesta dejar ciertos hábitos. Son débiles porque caen frecuentemente en algún pecado. Quizás vengan de vidas complicadas. No se olviden que estamos en el primer siglo. Había politeísmo, había idolatría, había de todo. Como hoy también hay. Y a veces se integran a nuestras filas personas que llegan a Cristo, pero llegan con una mochila, ¿no? Que vos la abrís y decís, ¿cómo se arregla esto? Bueno, lo puede arreglar solo el Señor Jesús. Pero mientras tanto, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro deber con este grupo? Sostenerlos, ¿sí? Hay otras cosas también que implican la debilidad. Son débiles en la fe. Posiblemente porque todavía no se alimentaron lo suficiente. Les tenés que dar vos alimento al principio. Como ese pajarito, ¿vieron en el nidito? ¿Qué hacen los polluelitos? Se la pasan chillando y con la boca abierta y viene la mamá pájara y les da. Bueno, los recién nacidos espirituales requieren que nosotros estemos asistiendo. En la medida que van creciendo y que el Espíritu trabaja en ellos a través de la palabra, sin la palabra no van a crecer. Por eso es que no tienen que depender de un ser humano. Por eso dice, maldito el hombre que, si nosotros hacemos que solo dependan de la integridad de nosotros, en algún momento, porque ¿saben qué? Por ahí hasta les fallamos, si nos ven demasiado a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mostrarle al Señor. Enseñarle a que se puede alimentar solo de a poco. Ahora, estos débiles también eran débiles de conciencia. Y esto se ve, ¿saben qué? Personas que se aferran a las estructuras. Están cuadrados. No pueden salir de ese molde. Y cuando se cambió algo, ¿qué pasó? Tropiezan. Miren, hay un texto que en esto que les digo tiene que ver. 1 Corintios 8:10 dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, dice, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Es muy interesante todo este capítulo para meditarlo, pero tiene que ver con cosas que aún en ese proceso madurativo puede haber debilidad. Conscientemente hay cosas que ellos interpretan que se hacen de una forma o que están mal, y cuando ven a otro hermano que tiene la libertad y más conocimiento en Cristo que las hace, ¿qué hacen? Tropiezan. Y Pablo habla de esto en el sentido de amar a esos hermanos. Dice, por causa de esa carne, si yo para no hacerlo caer no voy a comer carne. Fíjense el amor que sobrepasa todas las cosas, sobrepasa aún tu libertad.
El amor está por sobre la libertad que yo pueda tener en Cristo, ¿sí? Por causa de estos hermanos. Dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está, pero ¿qué es débil? Este es el grupo, y ojo hermanos, todos pasamos por estos grupos, en mayor o menor medida, o quizá alguna de estas cosas todavía nos están costando. Pero acá se habla con personas que vos los ves y vos los ves en este grupo, en alguno de estos. Bueno, nos ponemos en ejercicio de poder todos estar mirando para atender, no para criticar, ni señalar, ni meter la traba, o para ser responsable a otros. Si ves la necesidad, tenés un hermano cercano que esté en alguno de estos grupos, orá al Señor que te fortalezca y hacete cargo, aunque sea de uno. Miren, los mensajes de texto, hoy la tecnología es formidable, ¿no? A veces perdemos mucho tiempo, pero un mensaje de texto adecuado al hermanito que lo ves que faltó, no suele faltar, faltó ayer, faltó mensaje. Y no saben lo bien que hace al corazón, o cuando está enfermo, personas que están pasando enfermedades, no importa si es una gripe, es débil, está en un estado de debilidad física, quizá espiritualmente está bien, no importa. Sostenemos, es nuestro deber. Y esto habla de la salud del cuerpo de Cristo. La iglesia saludable es la iglesia que se encarga también de este grupo. Ahora, como atendemos esta parte de la balanza, vemos el otro plato. Este grupo no puede ser el mismo todo el tiempo. No pueden haber hermanos débiles 40 años en la iglesia teniendo que sostenerlo. Es triste verlo a esto, Cuidado también los matrimonios, mujeres que arrastran a sus maridos a las reuniones. No es literal, aunque en algunos casos capaz que hasta los tienen que agarrar de la mano. Y ojo, hablo de las mujeres, pero pueden ser también hombres. Es triste ver esto, porque la salud también matrimonial depende de esto, de que tanto el hombre, sobre todo el hombre, porque por la responsabilidad que tiene delante de Dios, pero también la mujer, salgan de estos grupos, dejen de ser débiles, empiecen a crecer. Vos en algún momento fuiste niño, necesitaste que te alimenten, pero en un momento te empezaste a alimentar solo y en otro momento vos tenés que alimentar a otro. Vos fuiste débil, recibiste consuelo, ayuda, exhortación y hasta amonestación. Bueno, tenés que pasar el tiempo y tener un grado de decir, bueno, ahora vos te vas también a hacer cargo de este grupo. Pablo dijo, ustedes debiendo ser ya maestros, no porque por el cargo o el oficio de maestro, sino porque ya tenían que tener tal grado de poder instruir a otro y no lo eran. Y en Hebreos les dice, tengo mucho que hablar de esto, el autor de Hebreos, pero no puedo. Todavía necesitan leche. Lo que significa que este estado que muestra acá Pablo va a depender de la persona y sí, depende del crecimiento mío espiritual, la maduración depende de mí, hermano. Yo no le puedo echar la culpa a nadie. Pero en la iglesia también hay personas que me van a ayudar a mí. Yo no le puedo echar la culpa a nadie, pero es responsabilidad de hermanos y mía, cuando ya crecí, de ocuparme de estos tres grupos acá. ¿Por qué? Bueno, porque de eso va a depender y se va a mostrar el crecimiento y la madurez espiritual. Me quedan 3 minutos. ¿Qué se necesita para hacerse cargo de estos grupos? Amor seguramente, pero ¿qué dice Pablo en el texto? Sean pacientes para con algunos, para con los que te caen bien. ¿Qué dice ahí? La paciencia yo creo que es un grado doctoral, debería, ¿no? Porque ¿quién puede decir que está aprobado con 7, 10, 4, lo que sea? Ahí está complicado. Miren, qué bueno que es fruto del Espíritu y no es algo que en lo cual sea solo dependencia de nuestro trabajo, obra o voluntad, ¿no? Algunos solo toman la parte de que dicen no pidas paciencia, ¿por qué?
Bueno, fruto de las pruebas es, pero no limitemos estrictamente a eso. No es la única forma de que la paciencia se desarrolle, si no estamos limitando al espíritu. La paciencia es fruto del espíritu, por tanto, si nos ocupamos del espíritu, como dice también la palabra, ¿qué se va a desarrollar? El fruto del espíritu. Entre todos esos componentes está paciencia, pero está el amor, está la paz, está la fe, está la mansedumbre y la templanza y todo lo que nosotros podemos ver. Así que, hermano, pedile paciencia al Señor, no tengas miedo, pero ocupate. Si Él te quiere poner pruebas, y bueno, tendrás que experimentar y ganar paciencia por medio de las pruebas, pero no es la única forma en que el Señor te da paciencia, porque el Espíritu Santo es Dios. Lo único que tenemos que hacer es en humildad ir y recurrir siempre al Señor, hermanos, en humildad, reconociendo que hay debilidad muchas veces en nosotros y que a veces puede ser que piense que estoy firme, pero cuando pienses que estás firme, lo primero que tenés que hacer es decir, Señor, ayúdame porque que no me la crea. Y hermanos, hablamos de la salud de la iglesia, pero cuando hablamos de salud de la iglesia espiritual, hablamos de mi salud, cómo estoy. ¿Nos evaluamos diariamente? Que el Señor bendiga su palabra y la próxima vez que me toque terminamos ahora sí definitivamente esta hermosa primera carta. ¿Sí? Oramos al Señor. Te agradecemos, Padre bueno, Padre santo, por tu palabra. Te agradecemos porque en ella podemos encontrar todas las herramientas, Señor, que tú nos has dado para que por medio de tu Espíritu Santo podamos crecer, podamos madurar, podamos ser una iglesia que manifiesta el amor de Cristo, Señor. Ayúdanos en humildad siempre a reconocer nuestras faltas para poder ir a ti. Señor, y nos acordamos también de Adrián y oramos por él, por Marita. Ayúdanos siempre, Señor, a poder interceder por él. Señor, y también por todos los que están con responsabilidades, Señor, en la congregación. También bendice este tiempo que hemos de estar, Señor, también intercediendo por otros hermanos y agradeciéndote sin duda, como hoy cantábamos, por tu fidelidad, Señor. Qué bueno es saber que tú eres fiel a pesar a veces de nuestros errores y defectos. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.